el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro Estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro Estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Mesa de Diálogo. Hoy nos damos cita con dos profesionistas que nos están acompañando aquí en el estudio para abordar un tema de interés que estoy segura es para ustedes interesantes y les va a gustar. Voy a presentar a Domitila. Domitila, ¿cómo estás? Mucho Bienvenida. gusto. Gracias por esta invitación. Es un gusto tenerte aquí nuevamente. Ya Domitila se volvió una favorita de aquí de las mesas de diálogo, al igual que a Flor de Lis. Bienvenida, Flor. Gracias, Liz. Mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir un tema más de tan importancia que tienen estos temas que tú compartes el día de hoy. Así es, les damos las gracias porque sabemos que pues tienen su trabajo, están muy saturadas de trabajo también nuestras amigas profesionistas y pues también se dan un tiempo para poder venir aquí a compartir un poco de sus conocimientos y para abordar estos temas que el día de hoy tenemos uno en especial que se llama ¿qué hacer si soy víctima de una agresión sexual? Ese es nuestro tema el día de hoy. Y pues vamos a dar inicio. ¿Qué les parece si empezamos por definir qué es el abuso sexual? ¿Qué les parece, chica? ¿Quién quiere abordar esta pregunta? Okay. Antes que nada, muy buenos días a todas y todos. Me es un grato gusto estar aquí otra vez compartiendo estas mesas de diálogo, como bien lo mencionabas, Liz, que son de suma importancia y que queremos que lleguen a más personas. Hablar sobre el tema sexual es un tema muy amplio, donde cual se profundiza muchas cosas. Para eso tenemos que empezar y tenemos que tener en claro las definiciones para saber si eso que he vivido tiene ese nombre: abuso sexual, agresión sexual y violencia sexual. Así es. Entonces, cualquier persona, por el simple hecho de estar aquí conviviendo en nuestra sociedad, está expuesta a vivir estos tipos de situaciones que es la violencia sexual, ¿no? Se cree que a veces solo el grupo de la población en mujeres son las que sufren estas violencias, pero cabe señalar que no, que a veces estas agresiones la pueden sufrir también hombres. 1 de cada 5 también son hombres que sufren una agresión sexual. Esta situación o violencia no respeta edad, no respeta religión, etnia o identidad sexual, sino todos podemos ser vulnerables a vivir este tipo de situaciones. Es importante que hoy tengamos en cuenta y sepamos identificar qué es un abuso sexual. El abuso sexual es toda aquella acción que puede ser verbal, no tiene que ser un contacto físico. Es, por ejemplo, aquellas personas que tratan de acosarte verbalmente, esa mirada que te hace sentir incómoda, esas palabras
que de alguna forma es indirecta, pero a la vez directa porque se refiere, lo estás recibiendo, por ejemplo, cuando vas en la calle o cuando vas en el transporte. Es todas aquellas, por ejemplo, acciones que de alguna forma te hacen sentir incómodas. Ok. Sí, entonces eso es un abuso sexual. Por ejemplo, que te expongan genitales o que de repente que te obliguen a tocar, por ejemplo, las partes sexuales Sí. de la otra persona. Eso también es un abuso sexual. O como bien decía, les mencionaba, no tiene que ser contacto físico. Es más el daño que te causa a ti como persona en la parte emocional y psicológica. Ok, es importante lo que nos dice Domi, porque muchos relacionamos abuso sexual con el hecho de que tiene que ser el contacto físico obligadamente, ¿no? Entonces, con lo que tú nos explicas, nos das a entender que pues también tiene que ver con el hecho de que nos agredan, por ejemplo, de que la otra persona nos enseñe sus genitales o cualquier parte íntima de su cuerpo, o que nos obliguen a tocarlo. Entonces vamos a ahí empezar ya como a darnos cuenta, a diferenciar que no solamente es el contacto físico. Muy bien. Flor, ¿querías decir algo o nos pasamos a la siguiente pregunta? Sí, con Vamos. Ok. ¿Qué es una agresión sexual? Bueno, pues gracias por Te tocaba de todos modos. permitirme estar aquí, ¿verdad? Claro Sí, que claro sí. que Mira, la agresión sexual, como decía aquí mi compañera, implica muchas cosas. Sí. O sea, la palabra es muy extensa, o lo tenemos que visualizar de cómo sentimos nosotros que es la agresión sexual, y la palabra lo dice. La agresión sexual incluye ataques hacia nuestra personalidad, hacia nosotras mismas, violación o intentos de violación o confrontación de una persona cuando se te acerca y te da confrontamientos sexuales no deseados, ¿me entiendes? Entonces, toda esta parte nosotros debemos de entender y debemos delimitar hasta dónde yo considero, por así decirlo, en una relación de matrimonio, en una relación de noviazgo, hasta dónde yo sé que puedo llegar y hasta dónde hay una agresión sexual. Porque involuntariamente en las relaciones de pareja, tanto de matrimonio como en el noviazgo, se dan muchas agresiones sexuales. ¿Y qué hacemos? Las naturalizamos, porque pensamos que eso forma parte de la relación que yo tengo con esa persona. Y no es así, porque recordemos que muchas veces en nuestra educación, en nuestra cultura, nuestros padres, quien es el tutor de enseñarnos, nos enseñan ciertas disciplinas o hasta ciertos modos donde nosotros tenemos que permitir, pero aquella persona a la que nosotros aceptamos no sabemos hasta dónde él considera una relación, una agresión, o hasta dónde tú le puedes aceptar a esa persona. Y sabemos que hoy en día el hombre por default lleva la delantera en todos estos temas, y más que ahora hay las libertades de que desde los noviazgos se permiten esta famosa relación que se dice, somos novios con derecho, ¿no? La palabra. Y muchas veces no es que sea con derecho, sino es abusar muchas veces de muchachas, de niñas y hasta de esposas como nosotros, porque nosotros lo permitimos. Igual hay que diferenciar que como matrimonios, nosotros si deseamos tener una relación, es aceptada, pero también cuando no nos sentimos disponibles, nos sentimos impuestas y nos obligan, eso es una agresión sexual que repercute en una sanción jurídica, y que hoy estamos luchando y estamos diciendo que tengamos la cultura de la denuncia, porque cuántas veces nos hemos encontrado que fíjate que lo que me está contando o eso que estoy escuchando a través de esta mesa de diálogo, yo hace años lo sufrí con mi abuelito, lo sufrí con mi tío, lo sufrí con el vecino, lo sufrí con el amigo y callé. ¿Y por qué callamos? ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos avergonzadas de que nos suceda esto. Y en lugar de hablar y de tener, ahora sí como dice el comercial, cuéntaselo a quien con más confianza le tenga, los callamos. Esta es la parte de la agresión, son ataques hacia nosotras, inclusive dijo aquí nuestra compañera que hacia hombres, pero más sucede hacia las mujeres, Así es. niñas y adolescentes. Así es. El Instituto Estatal de las Mujeres está llevando a cabo acciones de consolidación en favor de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, sus hijas, sus hijos y adolescentes. Y es por ello también la importancia de recalcar que por esto es el objetivo de estas mesas de diálogo, de una manera de prevenir a toda nuestra sociedad que nos está viendo sobre estos temas, ¿no? Para que puedan ustedes identificar, porque también puede pasar
analizar el caso, como dice Flor, que a lo mejor ahí por el público alguien nos está viendo en este momento, esta mesa, identifica que a lo mejor su marido pues la obliga a tener relaciones sexuales y cuando ella pues no está disponible, cuando no quiere, cuando no le nace, y entonces esto también pues es una agresión sexual. Y también si eres víctima de ello, pues puedes comunicarte aquí a nuestra línea Mujeres Seguras 9933-166813. Es una línea disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana, con atención especializada en psicología, trabajo social y jurídico. Y bueno, vamos a continuar ya con nuestra siguiente pregunta. Sería, ¿qué es una violación sexual? Claro, como bien les mencionaba, hay 3 conceptos, ¿no? Que es como ir escalando esto de la violencia sexual. Tenemos que tener bien definidas qué es un abuso sexual, qué es una agresión sexual y qué es una violación, ¿sí? Entonces es como ir escalando esta violencia que se ejerce a la población más vulnerable, que son las mujeres. Ahorita nos estamos enfocando más que nada a víctimas en mujeres, ¿no? Porque también este tema es muy profundo para la población infantil, claro. ¿sí? Entonces es un tema que abarca a todas las edades, principalmente a la parte infantil, pero este sería como que otro tema, porque nos queremos enfocar en la parte ya adulta, donde una puede tomar decisiones, como el tema es qué hacer si estoy sufriendo violencia o agresión sexual, ¿no? Todavía tenemos esa decisión, pero cuando se sufre en un menor, es ahí otro tema que hay que abarcar, cómo abordar esta problemática. Entonces es importante que tengamos muy claro las definiciones, identificar si eso que he vivido se llama abuso, agresión o una violación. Entonces hay una gran diferencia. La agresión es como que la parte media, es cuando ya se manifiesta eso que nos mencionaba la compañera Flor, donde se te obliga o se te forcejea a tener una relación sexual. Cuando ya hay un daño, la palabra dice agresión, ¿no? Cuando ya hay un daño físico, cuando en ese forcejeo te dejó un pellizco, te dejó un moretón, una mordida, te rompió la ropa. Entonces, es como el camino o es un intento a la violación, ¿sí? Entonces, muchos quedan en esa parte, en la agresión, donde se intentó pero no se llevó a cabo. Entonces la definición de la violación como tal ya es como una penetración o es el acto ya como tal de esta parte donde ya hay una penetración, ya sea por la parte vaginal, anal o también oral. Entonces es importante que tengamos bien definidas qué situación he experimentado o he pasado, porque queramos o no, muchas hemos quizás experimentado en un momento estos tipos de violencia sexual. Entonces, ese es como tal la violación sexual, ya cuando hay una penetración como tal, ya sea hay un daño tanto físico como psicológico, ¿sí? Entonces, como lo mencionaba Flor, a veces no sabemos si eso que yo estoy viviendo con mi pareja, en una relación, es violación. A veces me ha tocado a través de la experiencia en el abordaje de usuarias, que se le hace una pequeña entrevista, ¿no? Para ver qué tipos de violencia se ha vivido o se ha manifestado en la persona. Y a veces hago esta pregunta: ¿en algún momento has sufrido un abuso, una agresión sexual? No, pues no. Pero cuando ya les explico en qué consisten, cuáles son esas señales, esas manifestaciones, se quedan así y dices, es que sí he sufrido, ¿no? Y es que se ha normalizado o no tenemos bien claro las definiciones y creemos que eso que estoy viviendo con mi pareja, que me obliga, como decía Flor, a tener relaciones sexuales cuando yo no estoy dispuesta, cuando la persona no está dispuesta, se puede normalizar, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Cedes, ¿no? Para no generar más conflicto. Ahí creo que va de la mano creencias y mitos en torno a la relación. Pero sí es importante que tengamos definida qué es cada situación para, ahora sí que buscar esta ayuda
que en un momento lo vamos a abordar. Así es. Pues ya ustedes han acompañándonos a lo largo del programa, hemos definido, las profesionistas nos han ayudado a definir qué es el abuso sexual, qué es una agresión para que podamos identificarlo y qué es una violación. Entonces, ya con esto planteado sobre esta mesa, vamos a pasar a, si nos quieren dar algunos ejemplos de situaciones que son consideradas como abuso sexual o agresión, para pues igual un poquito apoyar ahí a las personas que nos están viendo a ampliar este conocimiento. Ok, mira Liz, la verdad que esta parte es muy fundamental y como lo decía aquí nuestra compañera Domi, saber identificar qué es una agresión, qué es un abuso y qué es una violación, ¿no? Porque partiendo de esta primicia vamos a abordar diferentes aspectos como lo son. Una agresión puede ser incluso desde el tocamiento de tus senos, tocamientos de traseros que tú no tenías, tú no tienes percatado que eso va a suceder y que de repente puede ser con tu novio, puede ser en el transporte, que ya ves que esas agresiones que se te dan, que incluso los frenos que a veces hacen las combi, transbús, sirven como medio para la persona que está esperando y ¡fum! Te vienen y te tocan, o sea, el acercamiento es tanto que tú sientes esa agresión desde tu parte porque ahí se da el tocamiento. Alguien que te muestra sus genitales, por ejemplo, cuántas veces niñas de escuelas que van muchas veces solas y en casas abandonadas o en tiendas o en lugares donde están tomando, hay hombres que así vulgarmente, la palabra sin decir, están con sus genitales enseñando y exhibiéndose para que las vean, no solo las mujeres sino niñas. ¿Y qué vemos que pasa? Simplemente nos hacemos de la vista gorda y pasamos y no decimos y no demandamos y no tenemos esa cultura, y eso hace que estas agresiones se vean tan normalizadas que simplemente pasamos y lo dejamos pasar. Alguien que te confronta sus genitales, como ya te decía, se puede dar en el noviazgo, en los transbuses, como lo quieras, y puede ser tanto de hombres hacia mujer como del mismo sexo, que se pueden dar este tipo de relaciones. También alguien que te fuerza a que lo beses, alguien que te fuerza a que hacerles tener relaciones orales, anales. Incluso me ha tocado desde la experiencia usuarias que desde su punto de vista es una agresión, que muchas veces sus parejas, sus esposos la obligan a ver películas pornográficas y que ellas estén viendo y viendo todo lo que sucede, y para ellas eso es una agresión, porque recordemos lo que decía aquí nuestra compañera, va a depender de nuestra cultura y los mitos que nosotros tengamos al permitir aceptar ese tipo de relación. Cabe señalar que hoy pues la juventud está abierta a todo lo que haya, nuevas experiencias, nuevas expectativas, pero recordemos que tenemos ciertas edades o cada persona ha tenido su tiempo y su espacio. Yo no te puedo decir que la juventud de ahora se educó como la que me educaron a mí, que fue muy diferente. Claro que eso me ha permitido ver también y visualizar que hay nuevos tipos de relaciones. Yo las tengo que aceptar porque es respetar sus diferencias sexuales de cada quien y hasta dónde les tienen permitido. Pero lo que no es permitible es que se les acepte cuando ellas consideran que es algo que ellas no lo desean. Ahí se está considerando que es una agresión y que puede inducir a la violación, penetración ya de lo que es una violación, y que repercute en que las mujeres pues muchas veces no demandan, quedan embarazadas porque ellas no tenían premeditado tener una relación, no se cuidaron o simplemente la persona la deja. Ahí están múltiples consecuencias que se pueden originar. Claro, y la falta de desinformación también conlleva a que, como dices, que dejemos pasar las cosas o las pasemos por alto, y por eso yo les invito a que si ustedes en algún momento han pasado esta situación, pues ya no lo dejen pasar más. Ustedes saben que pueden llamar al Instituto Estatal de la Mujer, pueden acudir a otras instancias, pero levantar la voz y no dejar que ese sentimiento de culpabilidad pues nos paralice, ¿no? Igual el miedo. Yo también cuando fui a la prepa me pasó un caso a mí, iba siempre de caminito a la escuela con mi mochila, ¿no? Entonces, me acuerdo que siempre iba, y cuando en una de esas, de tantas idas a la prepa, me salió un hombre y pues me enseñó sus genitales, pero eran como las 5 de la mañana, ¿no? 5:30, estaba oscuro y pues solamente transitaban los estudiantes.
y yo empecé a caminar pues más rápido, ¿no? Y tratando de buscar como dónde meterme, pero pues gracias a Dios que no pasó a más, pero sí en ese momento te paraliza el miedo, tantas cosas que pasan por la cabeza de uno, ¿no? Y pues son experiencias feas, entonces sí es importante que ustedes estén informados. Pero ¿qué pasó después de eso, Liz? Después de eso yo dije, no, o sea, ya iba yo, al otro día yo ya iba prevenida de, ¿cómo se llama? Pues de ver que no me fuera a salir, o siempre procuraba ir con el montoncito de niños, de compañeros, y hablé también con mi mamá, pero o sea, son experiencias que no le deseo a nadie, porque pues en el momento no sabes cómo reaccionar. Pero lo naturalizas y lo formas parte de tu vida así cotidiana. como que pues exactamente, porque yo dije, al otro día ya me preparé y dije, pues si me vuelve a salir ya busco, corro a ver qué hago, ¿no? Esta es la parte que a veces decimos que es tan sencillo, bueno, lo naturalizamos, pero a veces esa naturaleza, hay mujeres, niñas o adolescentes que no corren esa misma suerte que corriste tú. Claro. Y es a quienes están en las estadísticas que fueron abusadas, que fueron agredidas, y que ahí están porque lo naturalizamos, y desafortunadamente tú dices, ¿qué hago? Pierdo el tiempo, voy a demandar, no me creen, ahora tengo que llevar pruebas para poder iniciar una demanda. O sea, son tantas las cosas que tú dices, porque lo primero que te dicen es que como nada más fue un intento y ahí se queda en el intento. Pues, entonces, esta parte, como tú le dices a la gente que hay una cultura de demanda, si pues para demostrar todos estos tipos de delitos, pues tenemos que tener los elementos suficientes. Claro. Y sobre todo, si te encuentras una compañerita que te vio, que sí sucedió, y su mamá siempre, ¿qué te vas a meter en ese problema? Pues a dónde. Es verdad, le tiran. pasa eso de que, ¿para qué vas a buscar problemas? No, quédate callado o así. Pero eso es lo importante, que no nos quedemos callados y que pues levantemos nuestra denuncia. Y pues así es, esa es la manera en que desde nuestra trinchera cada persona pues va a tratar de buscar un poco de justicia, ¿verdad? Que es algo que a lo mejor muchos decimos, ¿cuándo va a pasar? ¿No? Pero pues vamos a seguir en este camino, Así que es lo es. importante. Ok, vamos con otra pregunta, chicas. ¿Qué hacer si estoy siendo víctima de agresión o abuso sexual en la parte psicológica? Claro, aquí como que ya es el aterrizaje a este tema, Claro. ¿no? ¿Qué hacemos si en un momento estoy siendo víctima de abuso, agresión o una violación sexual? Lo que mencionabas, ¿no? A través de tu experiencia, y creo que como mujer no nos dejarán mentir, igual lo que nos escuchan, que en un momento de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de abuso sexual o agresión sexual, desde el momento a veces de que vas por la calle. El otro día pasábamos por la calle, Flor, no sé si te acuerdas, y un señor, un tipo, nalgueó a una muchacha que estaba pasando por ese camino donde estaba aglomerada la gente, y la chica se asustó y se quedó viendo y el tipo salió corriendo. Entonces, eso es una agresión sexual, y es a veces nadie, ahora sí que nos agarra todo de sorpresa, porque vamos caminando y no te lo esperas, ¿no? Y sabemos que a veces dentro del transporte público, dentro de aglomeraciones, mercados, supermercados, está la gente y no sabemos en qué momento alguien viene y nos puede levantar la falda, el vestido, o nos puede nalguear, ¿no? O nos puede tocar los senos, Claro. Cosas que en algún momento, ¿cómo nos quedamos en la parte psicológica? No, como persona, Sí. o sea, totalmente agredida, confundida, con miedo, no sabemos qué hacer. Entonces es importante saber cómo actuar en este momento, en esta situación. Si en ese momento se nos escapa de la mano esta situación, porque te digo que el tipo salió corriendo y cómo lo persigues o cómo Sí. lo buscas. Pero hay quienes, como dice, están siempre por nuestros caminos, estas personas que nos acosan o nos agreden y están ahí, ahora sí que acechando a la víctima, haciéndola sentir vulnerable, haciéndola sentir, cada que experimentamos estos tipos de violencia sexual, lo primero que sentimos a veces es miedo, es shock, es saber qué hacer, cómo actuar, y muchas veces nos quedamos calladas.
Así Sí, es. porque no sabemos cómo manejar la situación, pero como lo hemos sugerido en todo este programa, no hay que quedarse callada. Es difícil hablar de este tema porque vienen con ellos muchas emociones y muchas creencias también. Por eso es importante que si alguien de tu trabajo, porque todo esto lo podemos vivir en el trabajo, en el transporte público, y tristemente a veces es con las personas más cercanas, que es en el entorno familiar. Sí, con el hermano, el primo, el vecino, a veces abuelos, padres. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos calladas por miedo a cómo van a responder o cómo se va a desarrollar toda esa problemática. ¿Qué decimos? O a veces, ¿qué puede pensar la víctima? No quiero ocasionar más problemas o que tenga que ser señalada a mi familia. No, mejor me quedo callada. Igual y no pasó a mayor. Igual y no fue mucho. ¿No? Entonces, todas estas situaciones, la víctima se encuentra vulnerable, pero ahí cuando, ok, si no es el momento de que lo quieras hablar públicamente a través de una denuncia, como lo decía aquí la compañera, la cultura, pero puedes buscar otras alternativas, como es el apoyo psicológico, que bien aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres se ofrece el apoyo psicológico totalmente gratuito para que todas aquellas personas que quieran buscar esta ayuda, que igual siempre donde quiera que voy la recomiendo, el apoyo psicológico es fundamental, no solo en el tema del abuso sexual, sino todo en cualquier problemática, situación que se esté viviendo, puesto que es con la que andamos, con la que nos realizamos, que son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, si en este momento me siento vulnerable, no sé qué hacer, podemos llamar a la línea de Mujer Segura, que en el instituto te ofrece este apoyo y puedes llevar tu atención psicológica en lo que te orientan y sanas esta parte para poder enfrentarte en tu día a día. Claro, eso es importante, igual lo que nos dice Domi. ¿Qué hacer? Eso ya le pregunté, perdón. Vamos a la siguiente pregunta. En la parte jurídica, ¿qué hacer si estoy siendo víctima de agresión o abuso sexual en la parte jurídica o legal? Para eso tenemos a nuestra compañera Flor. Mira, Liz, es muy importante que nosotros entendamos que las agresiones sexuales no nos debe generar ni vergüenza ni temor, porque nosotros no lo buscamos. Sí. Muchas veces dicen que es por la forma de vestir. Tú te lo buscaste porque mira cómo vienes vestida. El hecho de vestir, de usar lo que a mí más me conviene, lo que más me gusta, no es darle la pauta a una segunda o tercera persona de que me transgreda, que me viole mis derechos. No quedarnos calladas. No quedarnos calladas y menos sentirse culpable de algo que nosotros no pedimos que se nos hiciera. Y lo que dice nuestra compañera, llamar al instituto o a la línea segura con la que contamos, al 9933-1668-3. Y ahí les van a contestar, donde se les atiende de manera inmediata con una psicóloga, porque lo primero que se busca es centrar a la persona, calmarla por la crisis que muchas veces está sucediendo y sobre todo ayudarla. Porque no necesariamente, fíjate que la agresión sexual se dé en el momento y ya, rápido hablo. Yo he tenido la experiencia de que hay personas que han sufrido agresiones, incluso violaciones sexuales, y que tienen 5, 6, 7 años, y esa persona está tan dañada psicológicamente como si lo hubiera vivido hace una hora. Claro. ¿Por qué? Porque no sanaron esa parte, y esto lo estoy hablando desde el punto de vista psicológico, porque así nos llegan. Muchas veces decimos, ¿por qué no demandaste? ¿Por qué no hablaste? Y caemos en la idea de que, fíjese que como era mi tío, mi mamá no me iba a creer. Como era mi abuelo, mi mamá pues dijo que no iba a ser. Y ahorita yo estoy hablando porque lo estoy escuchando y a mí esa parte me duele. Porque esa parte duele. Claro. Porque muchas veces dicen, pero si es una relación sexual más. No, pero es una relación sexual que yo la puedo tener por amor, porque así lo quiero, porque yo la persona con quien estoy, así lo deseo. Pero no por algún tocamiento que incluso puedes sentir hasta ganas de vomitar por recordar esa vivencia que tú estás viviendo. Sí, me vuelven a revivir ese dolor. Entonces toda esta parte repercute, y si bien es cierto que es una violación, se puede demandar ante la vía penal y sancionar para que esta persona no quede
obsoleta de lo que hizo, sino que se le imponga un castigo y que si me sucedió a mí, créanme que hay que ver la idea de que si me sucedió a mí, no le deseamos que lo que hoy vivimos desde la experiencia se repita con otras personas inocentes que incluso pueden hacer violaciones, pero que muchas veces estos tipos de violaciones, cuando la persona se da cuenta de que cometió el delito, incluso llegan hasta asesinar a la persona que están agrediendo. ¿Qué te parece, Flor? Sí, vamos a un pequeño corte y regresamos con un poco más acerca de lo que estamos abordando contigo en la parte legal, porque hay muchas preguntas más por hacer. Entonces, les invito a que no se vayan y espérennos. En un momento regresamos. Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a una cápsula nueva de Mujeres Seguras. Estamos muy agradecidos de que nos acompañen nuevamente. La violencia, sea donde sea, debe de ser erradicada. Es por eso que conocer sobre los diferentes tipos es fundamental. El tema de hoy es violencia sexual.
Esta violencia hace referencia al acto de coacción o amenaza hacia determinada persona, con el objetivo de llevar a cabo una conducta de carácter sexual, no deseada y sin su consentimiento, no importando la relación que exista entre ella. La violencia sexual afecta a mujeres, niñas y adolescentes. Es una violación a los derechos humanos. Sus efectos pueden ser devastadores para las personas, familias y comunidades. Este tipo de violencia afecta a todas las personas de todos los géneros. Te invitamos a contribuir juntas y juntos para erradicar la violencia. Trabajemos unidos en la construcción de una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Si eres víctima de violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras 9933 16 68 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Presentó PAIMEF Tabasco Y el Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Mesa de Diálogo. El día de hoy, para las personas que se están uniendo, que van llegando a nuestra transmisión, les vamos a retomar el tema, es ¿qué hacer si soy víctima de una agresión sexual? Ese es el tema de hoy. Y antes de ir a un pequeño corte, estamos con una pregunta muy importante con Flor. Se las voy a repetir para ponernos en sintonía todos. ¿Qué hacer si soy o estoy siendo víctima de agresión o abuso sexual desde la parte legal? Ya vimos qué hacer en cuanto a la parte psicológica. Ahora vamos desde la parte legal y voy a cederle la palabra a Flor. Bueno, mira, es importante también tener en cuenta que, como ya recordábamos en la pregunta anterior, qué hacer, ya, como ya dije, no quedarnos calladas. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué pasos debo seguir si soy víctima de una agresión o de una violencia sexual? Claro. Lo primero que nada, cuando una mujer es agredida o es violada ya, lo más importante es, yo sé que es difícil y que hablar desde aquí, desde esta mesa de diálogo a la vivencia que tiene en realidad una mujer violada es muy difícil. Claro. Porque cuando eres agredida, tú lo que menos vas a pensar es qué debo hacer. Ellas se sienten sucias, se sienten culpables, lo primero que quieren es huir. Y es todo lo contrario que lo que debemos hacer. Lo primero que necesitamos buscar es salir del lugar donde ya fuimos víctimas y buscar un lugar seguro, un lugar concurrido, donde otras personas, sabemos que es muy difícil porque hoy la gente te puede ver que está siendo agredida y simplemente te pasa por un lado y ni siquiera se toman el respeto de preguntarte cómo estás, qué te pasó, te puedo ayudar en algo. No, porque esa cultura ya se ha perdido. Pero sí buscar un lugar seguro donde el agresor no le sea tan fácil seguir agrediéndome. Y sobre todo, una vez seguro, y es algo que a veces no debería, pero no cambia. Si hubo una violación, no hay que cambiar nada de su cuerpo, porque estos son las herramientas, son los medios de prueba que son los más directos que podemos llevar ante una demanda y donde se va a cerciorar el Ministerio Público. Sé que nuestra palabra bastaría, pero sabemos que en una realidad no es así. ¿Por qué? Porque una demanda, para poder demandar a alguien y poder vincular a proceso, tenemos que tener los elementos de prueba, como son cómo llegó la persona, si su vestido iba desgarrado, blusa, si hubo violación. Mira, aquí son muchas cosas que suceden y creo que también esta es una parte, un tabú que muchas veces que las mujeres que son violadas no quieren ir porque lo primero que se le mandan a hacer es una valoración médica, donde un doctor, un hombre muchas veces. Afortunadamente, ahorita con la nueva perspectiva de género se está buscando que cuando sean este tipo de situaciones sean mujeres médicos quienes las atiendan, porque imagínate, estás sufriendo una violación sexual de un hombre y te mandan a hacer una valoración con un médico. O sea, es ahí la parte que tú dices, bueno, estoy saliendo de una agresión, lo que no es la misma persona, pero
tú desde tu parte interior no lo sientes así, no permites que te hagan esa valoración. Y lo que necesita el médico es sacar pruebas, examinar medios para que pueda coincidir que fue tal persona, sacar un ADN que se puede extraer a través del semen y identificarlo con la persona que tú estás acusando. Y ese es un medio que ya tienes, ¿me entiendes? Las agresiones que pudiste haber sufrido, decirle a tus padres. Muchas veces tenemos esa falta de confianza porque los padres, los que tenemos hijos, muchas veces no le permitimos a nuestros hijos o no le damos esa confianza de que a ellos les suceda algo, porque lo primero que hacemos es regañarlo, es decirle por qué hiciste esto, por qué fuiste así, por qué esto, y miles de cosas. Y lo que menos nos sentamos con ellos es preguntarle, dime qué te pasa. ¿Qué te pasó? Que ellos sientan la confianza de decirte qué está pasando para que tú lo puedas ayudar, ¿me entiendes? Sí. Si no quiero ir con mis padres, con el médico legista, puedo ir con un médico que me ayude, en este caso con un médico, porque él me va a examinar. Los médicos en el centro de salud tienen las normas oficiales que deben implementar en casos de violaciones. Y en su caso, si la persona no se siente segura, no quiere ir, informa y está obligado el Ministerio Público a ir a recabar la información. Incluso si las pruebas las pueden hacer ahí mismo, pueden ir para recabar las pruebas y ayudar en este caso a la persona a que su proceso no sea tan difícil y tan vergonzoso, porque aparte de que se revictimiza a la persona, te imaginas estar contando y estar con su desnudez, con la parte que le toca, es muy difícil. Porque recordemos que esta parte, sobre todo, si tú no la conoces, si no conoces a la persona que agredió, y si muchas veces te toca en el camino que solamente ves a la persona una sola vez y te violó y te agredió, ¿tú cómo vas a decir quién fue? ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo puedo ubicar? Que esa es la parte legal que te preguntan ante una fiscalía. ¿Cómo le hago entonces? Si no puedo obtener todas esas pruebas. Entonces, toda esta parte es muy importante, Liz, porque involucra muchas situaciones. Pero yo te puedo hablar desde la parte legal que yo como abogada puedo hacer ante una situación, y mi deber es llevarte a la fiscalía y recabar los datos. Muchas veces la revictimización de la persona es mucho, pero se dan. ¿Por qué? Porque tanto le va a preguntar el fiscal del Ministerio Público, como le va a preguntar el médico legista, como le va a preguntar la psicóloga quien le va a hacer la valoración, ¿me entiendes? Entonces, claro, todo esto es un proceso que se tiene que concientizar y que muchas veces los van a escuchar y dicen, sí es cierto. Pero no lo tomamos en cuenta desde la parte en que ya no sucede. Desde quien ya trae un dolor que ya le sucedió hace años, a quien lo acaba de vivir el día de ayer, y que muchas veces lo que primero que corren es a bañarse, a quitarse, pues pensamos que con eso vamos a quitarnos lo sucio que nos sentimos, lo mal que nos sentimos, y cuando muchas veces eso es un error que se comete, porque esos son medios de prueba que a mí como abogada me permiten sobrellevar un caso y demostrar que sí hubo una agresión y culpabilizar y demandar y confrontar a la parte que te ofendió. Claro. Entonces recomiendas que si eso pasa, o sea, al momento de que se bañan, pues pueden se pierden pruebas, ¿no? Se pierden algunos medios de prueba, que no es que quiere decir que si ya lo hizo no se pueda demostrar, claro. Al contrario, la sugerencia es no hacerlo, pero sabemos que eso muchas veces ya pasa. Llega la persona que va a demandar la usuaria ya bañada, ya cambiada, ya pues fue porque la obligan sus padres o porque ya decidió, pero ya no trae los medios que se pueda visualizar o ver. Que yo no estoy de acuerdo que sea también una forma de cómo demostrar este delito, pero que forma parte de una investigación para poder vincular a proceso a la persona. También nos estabas platicando que a veces le reviven este proceso después de muchos años. La pregunta aquí es, si han pasado ya varios años, ¿procede la demanda si la víctima lleva o va a hacer su demanda o a levantar su demanda? Sí procede, porque ya no sería tanto la parte de agresión sexual, porque tú la puedes dar y puedes referir hechos, puedes referir la narrativa de la demanda, pero también se puede demostrar, porque en este tipo de demanda se manda a hacer una valoración psicológica, que es la parte medular, y juega un papel predominante, y ahí va a salir el daño colateral que surge, y a partir si se demuestra que fue la agresión o que hubo la violación, sabemos que la violación si pasó, es más, si pasa 15 días se pierde la prueba si se busca a través de médico legista, pero hay una consecuencia
consecuencia psicológica que aquí las expertas y nuestras compañeras no me dejarán mentir, es la secuela que deja a través de los años. Y es lo que se busca, una reparación del daño a través de que, pues si sabemos que esa persona no ha logrado superar la parte que le tocó psicológicamente, pues se busca que todo esto se encuadre para que haya una reparación y esta persona al final de cuentas tenga los medios para acudir a los especialistas y ayudarla. A sabiendas de que hoy existe el Instituto Estatal de las Mujeres, que cuenta con psicólogas que ofrecen los servicios totalmente gratuitos, pero hay quienes no desean hacerlo y buscan de manera particular ayuda, pero tú sabes que buscar la ayuda psicológica de muchos expertos, pues es una cuestión que por su trabajo ellos también tienen un cobro y no es una consulta médica, es una consulta que no sabría decirte a cuánto ascendería un costo de una cita psicológica, Claro. o cuántas sesiones necesita esta persona para poder llevar, porque muchas veces van 6, 7, 8 veces, pero todas estas citas no son suficientes para sanar esas heridas y requieren de más. Y el médico o el psicólogo que la está atendiendo pues está ejerciendo su carrera y está trabajando en su profesión, pero todo tiene un costo. Entonces Claro. esta parte es la que se busca y claro que se puede demandar. Se busca la manera de hacer la reparación a través de otros medios para que se le ayude, pero sobre todo se busca que estos casos no queden impunes ante la sociedad. Gracias, Flor, por la aclaración. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué es difícil para la víctima hablar sobre el abuso? Como bien lo mencionábamos, aquí es ya pensar o creer que ya se vivió una situación como la que nos mencionaba la compañera Flor, donde ya hay un hecho de violación, ¿no? Cuando ya se ha agredido físicamente y psicológicamente a la víctima, claro que es muy difícil, ya que es un impacto psicológico que vive la víctima, ya sea hombre o mujer. Como al menos mencionábamos, sucede más en mujeres, en niñas y niños y adolescentes. Entonces, claro que es difícil, una porque no te lo esperabas, es algo que de repente lo viviste desafortunadamente, y hablar sobre eso se genera algo que se llama mecanismo de defensa, que es la negación. No es lo primero que aparece en la mente de la víctima, dices, esto no me está pasando, no estoy viviendo esta situación. Entonces es como una herramienta psicológica que el ser humano utiliza para de alguna forma resanar o amortiguar el daño psicológico que en ese momento está viviendo la víctima, ¿sí? Entonces entra esta parte de no me está viviendo, esto no me pudo estar pasando, esto es una pesadilla. Entonces toda esta parte de alguna forma es, como lo mencionaba, es un mecanismo de defensa que el ser humano implementa para que de alguna forma el daño no sea en el momento que no entre en un estado de shock, ¿no? Más sin embargo, hablar de este tema desde la experiencia que ha vivido la víctima es muy difícil, es un tema muy difícil para ellas, ya que la emoción que principalmente aparece es la culpa. Después de la negación aparece esta negación, puede ser lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Ya me pasó mucho tiempo, pero no busqué la ayuda psicológica y mucho menos hablé en la parte legal. Y que a veces hacemos con esa negación, no me pasó, o después que lo asimilamos, dices, bueno, ya me va a pasar, me he hecho un buen baño, me cambio de ropa, veo la vida, trato de ver la vida de otra manera, pero seguimos arrastrando este momento o este trauma que en algún momento nos hizo sentir indefensas, sucias, dominadas, sometidas, con todas nuestras heridas emocionales. Entonces, la parte de la negación viene, ya lo viví, pero como no le di esa relevancia o esa importancia, sigo arrastrando ese daño emocional. Claro. Entonces, tarde o temprano, cuando tengo una experiencia similar, vuelve a ser un detonante, ¿no? Vuelve a surgir como si lo estuviera viviendo, porque no lo trabajaste, no le diste buscaste la debida solución a esa problemática que estabas viviendo. Y como lo mencionaba hace un momento, nace lo que es la culpa. Dices, bueno, quizás lo provoqué, quizás fui demasiado amable, porque hasta con eso, ¿no? A veces
una de las características como seres humanos que podemos tener es ser muy servicial, es ser muy amable, ser muy cortés, y eso tristemente los confunde con que buscamos algo sexualmente o estamos provocando algo sexualmente. Entonces puede generar esa culpa, o quizás la forma en que iba vestida, en la forma en que me relacioné o me relaciono con las demás personas, aparece esta parte de la culpa. Y sobre todo es muy difícil hablarlo, Liz, porque a veces tristemente no se le da mucho crédito cuando alguien manifiesta su testimonio o su experiencia. A veces por la parte familiar o la parte de las personas que hacen esos tipos de comentarios de que no iba vestida conforme al momento, o tú qué hiciste para provocar. Exactamente, o hiciste algo que lo invitaste, lo incitaste a que eso te pasara, o porque saliste de fiesta, que hace una mujer o una muchacha a esas horas de la noche, eso pasa por andar. O sea, son cosas que de por sí ya te sientes culpable, y con esos comentarios negativos hace que te sientas más culpable, y pues eso hace que se vuelva muy difícil esta parte de hablar de este tema. Claro, por ejemplo, aparece también, va de la mano esta parte de la vergüenza, ¿no? Sentirme avergonzada conmigo misma por eso que viví. Y sobre todo, si ya otras personas saben del acontecimiento, también siento vergüenza de que me señalen, de que me miren, sobre todo esta parte, y nace algo que empiezas a tener odio, no solo contigo misma, con tu cuerpo, porque como ya te sientes culpable y avergonzada, empiezas a decir, sientes a odiar tu cuerpo, sientes repugnancia por ti misma, cuando no es así, Liz, sino no es tu culpa, no es la culpa de la víctima, sino de la otra persona que ocasionó el daño. Así es. Sí, entonces son cosas que se tienen que trabajar sí o sí en una terapia, ¿sí? Para sanar y afrontar estas situaciones, para que de alguna forma podamos tener experiencias en la parte de una relación afectiva, que más adelante tenemos pensamiento de que ya nadie me va a querer, no voy a poder tener pareja por mi historial o por mi situación, que muchas veces callan, pero al final cuando se manifiesta una relación de pareja sale esto, porque no puedes disfrutar de una relación sexual sana, porque traes esos traumas que tarde o temprano afecta en tu vida sexual. Así es. También, sabes, algo que perjudica un poco es el no tener esta cultura de ir al psicólogo. La otra vez yo dije, voy a mi cita con la psicóloga, y me dijo un familiar, dice, ay, que ya estás loca. O sea, y me molestó, pues, porque no es necesariamente estar loca para poder ir al psicólogo, no sé, a platicar cómo te sientes, y eso la verdad que te ayuda a sentirte mejor, a que cargas menos cosas, a sentirte pues más ligera en todos los aspectos de tu vida. Entonces es importante igual que pues se vaya fomentando esto de la cultura de poder ir al psicólogo, ¿no? O sea, que no lo veamos de que si vas, pues estás loca. O sea, eso vamos a ponerlo fuera ya de nuestra mente. Y, perdón, vamos a continuar también con otra pregunta. Dice, ¿qué sucede después de una denuncia? Mira, Liz, después de que sucede una demanda, inicias la denuncia ante las fiscalías o centros de procuración de justicia, el fiscal determinará las medidas de protección que les emitirá a las víctimas, porque recordemos que también es ahí una parte medular que se dictan unas medidas de protección. Es en el caso que que te doy un ejemplo, si fue en casa, que fue mi esposo, mi marido, mi compañero, mi concubino el que llevó a cabo esta agresión sin mi consentimiento, el fiscal dictará una medida en que el agresor se tiene que salir del domicilio de donde se encuentra la víctima, el impedimento de acercarse a el agresor hacia la víctima, es decir, que no la esté merodeando, que no la esté acechando,
todas estas medidas de protección que la ley le permite que se le emitan a su favor, la provisión de comunicarse con el agresor, es decir, a través de llamadas, a través de mensajes, de Facebook, de tantas maneras de comunicarnos que hay hoy en día, y la provisión del derecho y tenencia y que el porte de arma, que si sabemos sobre todo la peligrosidad que tiene el agresor, también se le culminará a que deje este tipo de arma mientras está este tipo de proceso. Y es que recordemos que, mira, la agresión o la violación implica una serie de consecuencias que van a más allá tanto de lo jurídico como psicológico, porque recordemos, muchas mujeres que sufren, hablando ya de manera general hacia las mujeres, muchas mujeres que ya no van a permitirse tener una relación, formar una familia, porque ya lo decía, porque ya no se siente, ya dicen que el amor pues no vale, o discriminan el amor, no se dan esa parte afectiva y lo dejan a un lado y ellas empiezan a vivir, porque todo fue una consecuencia de una segundo paso, es una enfermedad que tú no sabes o no conocías a la persona qué enfermedad traía o qué enfermedad te dejó a ti, y si no te examinas y si no hablas y si no denuncias o sea, ya hablando en términos exagerados, era portador de VIH. Ya no solo te afectó la vida psicológica o sentimental o lo que tú quieras, sino ya te dañó en vida, porque ya es una consecuencia. Tú sabes que es tener el VIH. Y sobre todo, y la tercera, un embarazo no deseado. Es ahora que hablamos de la interrupción de un embarazo gracias a todas las reformas que se están haciendo a la ley, gracias a que las mujeres han alzado la voz, gracias a que existen instituciones como el instituto que ha buscado los medios alternativos, que hoy se permite que si en una violación la mujer queda embarazada, se le permite la interrupción del embarazo, pero hace 10 y 15 años atrás. Hijos no deseados que nacían al mundo, que lo tenían porque eran obligadas y no los querían, niños que luego decían, es que allá encontraron un niño en el basurero. ¿Y qué es lo primero que decíamos? ¿Qué madre o qué mujer fue capaz? Tú culpabilizas a la persona sin saber que esa mujer a lo mejor pudo haber sido violada y no quería tener al hijo, pero lo obligaron. ¿Y qué hizo ella? Deshacerse de esa parte, porque para ella no ve un hijo, no ve un amor, sino ve la parte del agresor. Y son hijos tirados. O son hijos que crecen con violencia familiar, que son castigados, que son agredidos, que ellos están pagando lo que le hizo la persona a ella. Son niños que hoy son unos drogadictos, unos alcohólicos, unos asesinos. Y una serie de consecuencias que se pueden desatar gracias a estas agresiones. Sabemos que hoy en día, y afortunadamente, contamos con leyes de protección, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a las normas que hoy nos implementan en los sectores de salud para impedir el nacimiento de un menor si yo no lo deseo, y sobre todo leyes que nos amparan y nos protegen, como los códigos penales que se pueden hacer ante las denuncias, ante las instancias correspondientes. Así es, gracias Flor. Consecuencias psicológicas del abuso sexual. Ahora sí que voy a mencionar unos puntos más relevantes, claro, que se pueden desatar o las consecuencias que pueden estar viviendo estas víctimas de abuso sexual. Una de ellas es la pérdida de la autoestima. Totalmente a través de experiencias, ya sea abuso o agresión o violación sexual, se pierde lo que es la autoestima, ¿no? Empiezas a sentirte de una manera, te discrimina, buscas cualidades en tu cuerpo, como lo mencionaba, ¿no? Aparece esta parte del odio, no solo el odio hacia la víctima que te ocasionó el daño, sino hacia ti misma, hacia tu cuerpo. Entonces, desde ahí empieza a haber una pérdida de la autoestima. Otra de las cosas es el abandono a la esperanza. A veces, ante toda esta situación, si a veces desafortunadamente has vivido muchas experiencias repetitivas o similares en torno al abuso o agresión sexual, empiezas a crearte pensamientos de siempre me pasa lo mismo, porque siempre soy víctima de esta situación, empiezas a hacer preguntas de que por qué siempre, y no buscar herramientas que nos ayuden a de alguna forma a defendernos de estas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, lo que mencionaba, el sentimiento de culpa y vergüenza van totalmente tomadas de la mano, ya que son emociones o sensaciones que se experimentan estas víctimas a raíz de toda esta experiencia. Por ejemplo, aparece algo y una de las consecuencias es la desconfianza y el miedo.
Entonces, lo que mencionaba, no nos cerramos o se cierran a esta parte de ya no tener una relación de pareja, o cualquier persona. A veces no todas las personas tienen malas intenciones. Hay personas que son excelentes, ser humano con calidad extraordinaria, que se acercan a ti, te muestran esto que mencionaba, ¿no? Que a veces no, hay personalidades muy amables, muy atentas, y podemos confundir que esa persona también nos quiere hacer daño. Claro. Entonces empezamos a desconfiar por todas y por todos también, ¿no? Y este miedo de que me va a volver a pasar lo mismo. Otra de las cosas que pasa en esto es el aislamiento, ¿no? Muchas personas tienden a aislarse y cerrarse en ese caparazón de lo que está pasando, no hablarlo, a aislarse, y solitas ellas empiezan a vivir esta tormenta. Y a veces, tristemente, toda esta situación conducen a la víctima a un desenlace no tan agradable, que es el suicidio. ¿No? Así es. Ya que se sienten vulnerables, se sienten abrumadas con toda esa situación, muchas veces ellas, como no lo hablan, se cierran y se ahogan, ahora sí que en este vaso de agua, y creen que ya no hay salida en toda esta problemática, y tristemente optan por esa decisión. Así es, chicas, me están avisando que se nos termina el programa, hay que despedirnos, y para concluir, un consejo que puedan brindar a las personas que nos están viendo para que no se queden calladas, ¿verdad? Más que nada, y también si han sido víctimas, pues denunciarles. Les doy la palabra, ¿quién quiere? Pues mira, Liz, sé que hablar desde aquí es muy difícil, pero sí debemos de entablar una cultura, y sobre todo como padres educar a nuestros hijos a que no se queden callados, a seguir este comercial, ¿no? Cuando te sucede algo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Por qué? Porque hay que cuidar esta parte, no solo a las niñas y a las adolescentes, también a los niños que son vulnerables. ¿Por qué? Porque hoy no solo hablamos de niñas abusadas sexualmente, sino también de niños. Y sobre todo, nosotros como mujeres adultas también tenemos el derecho a que se nos respete en la intimidad. Puede ser mi esposo, puede ser mi novio, puede ser mi pareja, pero si yo no quiero, es algo que a mí hay una ley que me protege y me dice que si yo no quiero, puedo decir que no, y nadie me puede obligarles. Entonces, toda esta parte hay que concientizarla, y no desde aquí, sino desde una educación temprana, para que el niño, niña o adolescente sea agredido, hable y denuncie este tipo de situaciones. Así es, pues ya escucharon a Flor, ese es el consejo que hoy les da. Y bueno, vamos a despedirnos, les doy las gracias, Flor, Domi, gracias por haber estado con ustedes, y a ustedes les veo la próxima. Nos vemos. La información es prevención. Y la prevención, poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.